Para irlo. Listo. Ah, Ahorita te... Listo, Manuel. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están por ahí conectados. Bueno, pues ahora nuevamente Mario Trillo, nuestro amigo, compañero de hace mucho tiempo, se emocionado con este tema de la Legión extranjera, que es el tema que ofreció dar una plática el día de hoy. Entonces, le voy a pedir a René que nos dé la semblanza de nuestro amigo, de Mario Trillo. Adelante, René. Muy bien, gracias. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. A gusto, pues, estar por aquí, en nuestra reunión. Y pues más gusto me da que tener nuevamente al compañero Mario Trillo, eh, para que nos comparta esta plática. Pues en noviembre pasado, por ahí lo tuvimos con el tema de la fuga perfecta, ¿no? ujú. Eh, Mario tiene maestría en educación por la Universidad Tec Milenio. Es destacado deportista chihuahuense. Fue representante de México en eventos mundiales de atletismo, participante en las pruebas de 100 y 200 metros, y miembro del equipo mexicano de atletismo por 10 años. Y actualmente de esto está retirado. Ha sido asesor de asuntos históricos del general comandante de la Quinta Zona Militar y del comandante de la Base Aérea Militar número 13 de la Fuerza Aérea Mexicana. Subdirector de Cultura del municipio de Aquiles Cerdán. Fue investigador iconográfico del libro Retrato de la Bola y de la Batalla de Ciudad Juárez, 1911. Investigación y gestión para la edificación del monumento dedicado al Batallón Primero de Chihuahua. Tiene un libro, es el autor de su libro que se llama La carrera de mi vida, único velocista mexicano que ha publicado la biografía de un libro. Y pues nos ha compartido diferentes temas, es un gran conocedor de la historia, Mario, y, y pues ahí pues está incluido en el ciclo de conferencias que tenemos sobre Francisco Villa, ahí con un tema. Y también por ahí ya lo convencido para que nos partiera otros temas y ya están ahí programados durante el año. Bueno, pues bienvenido nuevamente, Mario, y te voy a poner la presentación. para este- Yo creo que ahí se está viendo, ¿eh? Sí, Entonces les pido de favor asegurarnos de que los micrófonos estén apagados para que no se vicie ahí la, esta, la plática, por favor. Adelante, Mario. ¿qué tal? Pues grupo, muy buenas noches a todos los que están conectados, los que son del grupo, los que no. También les deseo las buenas noches y en especial a una persona que es un buen equipo actualmente en mi vida. Bueno, pues este tema es algo interesante, la Legión extranjera francesa en México. Creo que es un tema que se ha dejado, no en el olvido, pero sí un poco rezagado cuando se habla de la intervención francesa en nuestro país. La Legión tiene un papel pues importante, incluso fue aquí en México mm, eh, cuando la Legión va a tener la fecha más importante en toda su historia hasta el día de hoy, cuya Legión aún existe. La fecha más importante la van a, a tener en México y ahorita lo vamos a ir mencionando. El tema es muy largo, al ir investigando, al ir acotando los temas, una cosa te lleva a otra, entonces pues vamos a hacerlo de una manera muy, muy agradable
y sobre todo que sea rica en cultura para todos ustedes. Y a un servidor, pues me encanta leer este tipo de temas, de lecturas, porque pues siguen siendo temas interesantes, son temas interesantes y como ya comenté, es un tema de la Legión extranjera un poco rezagado cuando se habla de la intervención francesa. Entonces, esto es la Legión extranjera francesa en México y pues ojalá y disfruten esta plática. Continuamos, René. Sí. A manera de introducción, la Legión eh, en el diccionario nos dice que es el nombre que se le da a un cierto, a un cierto número de tropas militares, pero también no solamente abarca a la milicia, puede ser un grupo de arquitectos, un grupo incluso hasta de perros, de mascotas. Es una legión, un grupo con un número de personas con un fin en común. En este caso, pues la legión, vamos a irnos directamente a lo que es la milicia, la Legión extranjera francesa. Este grupo militar surge el 9 de marzo de 1831, cuando el rey Luis Felipe de Orleans va a decretar, a firmar un decreto donde invita a extranjeros, a unirse al ejército francés. La base de operaciones, o mejor dicho, la base donde se van a reunir estos primeros legionarios, va a ser en Argelia, en la ciudad de Sidi Vélez, no sé si lo estoy mencionando bien, incluso esta ciudad fue promovida a tal rango gracias a los legionarios, ya que construyen avenidas, construyen calles, edificios, y en gran medida a los legionarios se logran que esta ciudad tenga esa categoría. Ahí podemos ver pues una pintura, una foto, vaya, del rey que va a firmar, a crear esta legión. Y del otro lado es el decreto donde nace la Legión extranjera el 9 de marzo de 1831. La idea era reunir a todos los extranjeros que quieran servir a las Fuerzas Armadas francesas, y México estuvo a punto también de tener una legión extranjera. Ahorita lo vamos a mencionar, ese es un tema muy interesante también. Como frase de los legionarios es: mi regimiento es mi patria, ya que son de diferentes nacionalidades, se unen todos en su propio regimiento. Esta nueva unidad se formó al inicio con 7 batallones, cada uno con soldados de la misma nacionalidad. Después se les va a pedir que hablen el francés para poder unificar, pues ahora sí que la lengua. Sus primeros uniformes fueron igual que el que usaba el ejército de Francia, el que conocemos el 5 de mayo, ¿no? Con su pantalón rojo, su saco o chaqueta azul. Es la única diferencia que hacía el ejército francés a la legión extranjera en ese entonces de 1831, 1840, era el botón. Los botones sí decían legión extranjera. Era la única diferencia. Después se van a cambiar los uniformes para poderse identificar. Entonces, lo que estamos viendo ahí en la fotografía son legionarios, pero es una foto más o menos allá de los años de 1925. Como comentaba, pues Argelia se va a convertir en la base de operaciones de la Legión, y el primer hecho de armas, el bautizo de sangre de estos legionarios, va a ser precisamente ahí en Argelia, un año después de la creación, el 27 de abril de 1832, cuando van a combatir a los nativos argelinos. Esto que estoy mencionando de esa manera de introducción, obviamente antes de llegar a México los legionarios tuvieron más combates, incluso en España,
Pero bueno, creo que vámonos directo a lo que nos truje Chencha, a la Legión extranjera en México. Muy bien, adelante era solamente una foto como una imagen decorativa. A la conquista de la serpiente emplumada, le quise llamar así el inicio de la Legión en México. Lo voy a leer un poquito. El 19 de enero de 1863, el coronel Jane Gross recibe la orden de organizar batallones del RE. Así lo voy a poner en ocasiones. Ojo, RE, regimiento extranjero, para no poner siempre legión y lo vamos a resumir a RE. Para organizar batallones de RE, del RE, para salir de inmediato a México. Este primer grupo de extranjeros estaban constituidos con oficiales, suboficiales, tropa al mando del coronel Buttet, y prácticamente estaban representados todas las naciones de Europa en estos regimientos. Cuando llega días antes de que lleguen la orden de embarcarse, en el cuartel ahí de los legionarios habían colgado varios pendones donde estaban hechos de armas y algunos nombres que se habían ganado pues su honor en colocar su nombre ahí en esos pendones, y había 2 pendones de color blanco en el cuartel de los legionarios y estaba reservado a los héroes próximos que iban a derramar su sangre en este país. Entonces ya ellos ya estaban listos para tener a sus héroes que iban a ganarse ese título aquí en México. Incluso cuando les llega la noticia, aquel 9 de enero, festejaron con tremendas vivas y gritaban todos a México y a México. Estaban fascinados de venir, o estaban contentos de venir a pelear aquí a este país. Todo el mundo sabemos que Francia invade México en dos ocasiones, siendo esta última de 1862 hasta 1867. El que vemos en la fotografía es el coronel, el que recibe la orden. Él se retira en 1882. Es cuando causa baja como jefe de la legión. Ojo, para ser jefe de los legionarios eran solamente los franceses. No podía haber jefes de alguna otra nacionalidad en la legión. Solamente los subjefes sí, pero no los jefes. Eso como la manera de comentario. Su armamento, bueno, el armamento de ellos era muy, muy moderno. Las armas que ellos portaban, podemos ver ahí una carabina del año de 1859, modelo del 59. Estamos hablando que los legionarios van a llegar a México en 1863. Una arma del año, si fuera auto, ¿verdad? Así como mencionarlo de esa manera. Este tipo de armas tenían un alcance de 700 metros. En cambio, en México, aún parte de las tropas mexicanas, republicanas, o de algunos civiles que se van a unir al ejército, tenían o abundaban los fusiles de chispa y de percusión con apenas un alcance de 400 metros. Una gran desventaja. La pistola revólver de modelo 1858. La carabina rayada se refiere al rayado, al espiral que el tubo, el cañón, tiene para que la bala pueda salir un poquito más, o mucho más, con más potencia y tener mejor alcance. Llevan entre ellos mulas. Aquí les voy a... 100 mulas de abasto. Llevan artolas. Las artolas, aquí me suena algo me hace algo muy interesante. Son lo que vemos ahí en las fotografías, no sé si se alcanzan a apreciar, son las ambulancias. Si se fijan, llevan heridos en la foto de arriba. Ahí están los heridos.
Y en la foto de abajo, pues se ve de manera de perfil. Ese tipo de traslado de ambulancia, vamos, no se usó en México, o al menos si alguien los ha visto, me gustaría que me pasara ahí el dato. La verdad, yo nunca los vi, ni siquiera en la Revolución se llevaban las artolas y pues, este accesorio, este tipo de silla, lo traen los legionarios. Entonces, algo raro las artolas. Mm, Aparte de todo del equipo que traen, caño, pólvora, barriles con pólvora, artillería y demás, cada legionario, cada uno tenía que tener 3 camisas, 3 pares de zapatos, 3 pares de polainas, suministro de cantimploras, platos, cucharas, tenedores, todos los utensilios para lo que es la comida, cobijas y 60 cartuchos para reserva. Tenían prohibido gastar los cartuchos de reserva si no era exclusivamente con ese fin, de aguantar hasta el último momento y reservarlos. La misión que van a tener los legionarios aquí en México era prácticamente mantener tener vigiladas las líneas de abastecimiento del ejército francés, reconocimiento de áreas, terrenos y cuidar los trabajadores de las vías férreas que se estaban construyendo en Veracruz. Ahí con ellos, si se fijan, ellos van a llegar el 28 de febrero de 1863. Desembarcan en Veracruz el primer grupo de extranjeros. 3 jefes, 32 oficiales, 758 suboficiales, 2,000 legionarios, tropa, y un regimiento de suavos, 5 vivanderas. Las vivanderas eran las personas que vendían a los legionarios artículos de limpieza, artículos, a lo mejor algún antojo de comida. Eran así como cuando llegaban los legionarios a un campo, a cualquier lugar, 5 vivanderas ponían su changarrito, así, su changarrito, y esa era la tienda, digamos, oficial o autorizada para que los legionarios compraran las cosas que iban necesitando de manera personal. Algún higiene personal, como dije, algún antojo de comida, incluso zapatos. Entonces, los van a acompañar 5 vivanderas este primer grupo. El primer encuentro que tienen los europeos con las tropas mexicanas se va a llevar a cabo el 18 de abril, cuando un grupo de patriotas al mando de Antonio Díaz, este era presidente municipal de Jalapa, ataca la columna y las obras del tren que ya había mencionado. Fue un legionario de origen prusiano quien mató en ese combate, mata a Díaz. Los legionarios tuvieron que replegarse por todo el estado de Veracruz hasta llegar a Camarón. Por eso ahí es donde le pongo hacer Camarón. Camarón es un pequeño pueblo que me atrevo a decir que es como una sección, un seccional rural, algo así como el Charco aquí en Chihuahua, el Saus, de ahí en el estado de Veracruz, Camarón de Tejeda. Ser camarón es una frase que hasta el día de hoy, los legionarios la están diciendo. Y ahorita que dije que la legión iba a tener la fecha más importante en su historia, la van a realizar en Camarón el 30 de abril de 1863.
Como dice ahí, fue la fecha que marcó para siempre el valor de los legionarios. En las fotografías estamos viendo a los dos jefes de aquel día del ataque de Camarón. El general, el comandante Jem Danjou y Clement Maudet. Este combate, después de que se repliegan ahí en Jalapa, los legionarios van a llegar hasta Camarón, hasta ese pueblito, y se van a esconder, bueno, se van a replegar, no esconder, se van a replegar en una casa abandonada. Lo interesante de esto es que eran 65 legionarios contra 2,000 soldados mexicanos. Desde las 7 de la mañana empezaron los tiroteos, la contienda. El legionario de mayor edad tenía 40 años. El que tenía menos edad apenas tenía los 18 años de edad. 65 hombres prácticamente estaban todas las naciones de Europa representadas en estos 65 combatientes. Y el vigilante era un polaco, es un sargento de apellido Morsirki, que a él le va a tocar ya a mediodía llevar a escuchar la primera oferta de rendición. Aquí un español de apellido Bartoleto fue quien va a fungir como traductor de entre los nuestros, los mexicanos y los legionarios. El combate desde las 7 de la mañana se va a extender casi por 11 horas, al grado de que para las 5 de la tarde solamente 4 legionarios tienen posibilidades de seguir combatiendo. Los demás están heridos, otros muertos. Los que van a dirigir por parte de las tropas mexicanas son los batallones Córdoba, Veracruz, batallón de Córdoba, batallón de Veracruz, de Jalapa. Al mando de 2,000 hombres viene el general Francisco Milán, gobernador de Veracruz, quien es el señor que estamos viendo en la fotografía. Miren, para las 4 de la tarde hay 12 hombres luchando. Una hora después, como bien mencionaba ahorita, para las 5 solo quedan 5 hombres listos para seguir combatiendo. Fueron 4 en 4 ocasiones las banderas las banderas que les vi, perdón, no las banderas. Fueron 4 en 4 ocasiones las tropas mexicanas piden que se rindan los legionarios, que no tenían ninguna posibilidad ya de triunfo o de mantenerse ahí perpetrados en la casa, en las ruinas, y todas fueran rechazadas y le van a jurar al comandante Danjou la lealtad a la legión, a Francia, y que no se van a rendir, incluso mandan a decir con este español, antes de que muriera, obviamente, van a decir que no van a rendirse hasta que agoten el último cartucho. Los últimos valientes, estos europeos, fueron un francés de apellido Maine, un italiano, Costantini, Cateu, un belga. Este era el más joven de todos, tenía apenas 18 años y 6 meses que se había dado de alta en la legión. Y Maudet, otro francés. Ellos son los que terminan teniendo la posibilidad de estar combatiendo. El jefe de ellos, yo lo dije muy mal, Danjou, ahorita voy a hablar de él para seguir con este relato. Voy a hacer un paréntesis con ya había fallecido, con este
comandante. Pues resulta que Francisco Milán da el último avance, ya para terminar. Los legionarios, a cada uno de los que mencioné, solo les queda un cartucho en la carabina. No hay más. Se van a arrinconar, así como yo me imagino algo así parecido como lo vemos en la imagen. Cuando rompen ya finalmente las puertas, cada quien lanza su último cartucho, y aún así, hambrientos, sedientos y cansados de todo el día estar combatiendo y estar a la expectativa, se lanzan cuerpo a cuerpo con la bayoneta calada hasta que ya finalmente los van a someter. Llegó un sargento y le pide ahí al general Milán que no los fusile, que eran muy valientes. Cuando Milán pregunta cuántos eran, es cuando dice la frase que estamos viendo ahí en la presentación. Eran 65, general. Después de 10, 11 horas de combate, dice el general Milán: hoy las tropas mexicanas no pelearon con hombres, peleamos contra demonios. Fue tanto la lealtad no la lealtad, ¿cómo les podría decir? Se me fue la palabra. Pues el honor que hacen los mexicanos, que no, a los legionarios se quedaron con vida, no les quitaron las armas. Obviamente no tenían cartuchos, pero de una manera, una muestra de honor, de valentía, no les quitan las armas, y ellos, aún estando capturados, se quedan portan sus armas. Ahí sí podemos cambiar. Ahí lo que estamos viendo en la fotografía. Lo que estamos viendo en la fotografía es la casa del comandante, del capitán Tanjou, allí en Francia. Después de todas las horas de combate, 65 legionarios dieron baja a 300 miembros del ejército mexicano. Ahí, como lo podemos ver en la placa que está afuera de esta casa, y todos los años se le rinden honores, como lo estamos viendo ahí en la ilustración de la imagen. Vamos a continuar. Este capitán había perdido la mano allá por 1854 en una acción de guerra, y llevaba una mano de madera. Al día siguiente de la contienda de Camarón, se encontraron la mano que estamos viendo en la imagen, y actualmente se exhibe en el Museo de la Legión Extranjera en París, que, a decir de los legionarios, es el santo grial de la Legión Extranjera, por la muestra de valor que van a tener los compañeros legionarios. El museo, no tengo el honor de conocerlo, solamente desde la tranquilidad de mi casa y por internet. Se ve muy, muy, muy hermoso, se ve muy grande. Y en ese museo hay una foto de una mujer mexicana. Bueno, hago un paréntesis. Dicen que cuando entras al museo, lo que se lee lo primero que van a leer es: los legionarios no son hombres, son demonios, haciendo alusión a la frase que va a decir el general Milán. Y en ese museo va a estar el retrato de una mujer mexicana. Si podemos darle René, de mamá Juana, la señora Juana Marreno, una señora que, no importándole la ley Juárez, la cual decía que todo aquel mexicano que ayudara a las tropas invasoras o a los traidores sería pasado por las armas, no importando esa
esa ley, la señora Juana Marrero ayuda a bien morir tanto a mexicanos como a legionarios o franceses del ejército. En este caso me voy a ir directamente a lo que es la legión. El capitán Clement, que vimos en la fotografía, muere a los 2 días después de Camarón en la casa de esta señora de Juana Marrero. Esta señora muere en 1894, como bien podemos ver ahí en su tumba, que está ahí en Camarón. Antes de morir, el capitán Clement escribe un papel donde dice: en Francia dejé a mi madre, pero muero en México encontré otra madre donde muero en sus brazos. Ese papelito junto con la foto de la señora Juana Marrero y del capitán Clemente se exhiben también en el Museo de la Legión. Y cada año los legionarios vienen a México el 30 de abril a conmemorar a sus caídos y hacen una guarda de honor en la tumba de esta señora y le gritan: tus hijos estamos presentes, mamá Juana. Entonces, pues es una gran señora que se ganó ese pedacito de historia para los legionarios, y ahí podemos ver esa foto, incluso la que estamos viendo con la ofrenda floral, fue tomada el año pasado, en este año, el año de 2022, donde todos los años llegan los legionarios. Incluso hay un decreto ahí, bueno, no un permiso por la Sedena y por la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde pues piden permiso para llegar armados, se presentan, ¿no? Rinden todos sus protocolos internacionales y todos los años se les hace una ofrenda a los de Camarón. Cuando yo pongo ahí hacer Camarón, esa frase se ha dicho en más de 30 países del mundo, o en diferentes hechos de armas, incluso en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, en diferentes lugares donde los legionarios han participado y la situación amerita tener el valor de aquellos legionarios de Camarón. Le dice, y es muy común decir: ¿cómo está la situación? Hoy tenemos que hacer Camarón, capitán. Y quiere decir hasta el último momento, hasta el último hombre y hasta el último cartucho y hasta el último suspiro. Y esa frase de hacer Camarón se ha dicho en más de 30 países por parte de los legionarios. Es por eso que les comentaba ahorita que este combate de Camarón es la prueba más grande en la historia de la Legión extranjera hasta este año, 2023. El último sobreviviente de Camarón fue el sargento Hunax. Ay, disculpen las menciones, no lo menciono muy bien, ustedes lo pueden leer y mencionar mejor que yo seguramente. Este personaje muere el 19 de mayo de 1902. Fue el último sobreviviente de Camarón. Les recuerdo que solamente 5 estaban en posibilidades de combatir, otros estaban heridos y otros ya habían fallecido. Vamos a ver qué hay en acá. Muy bien. Más refuerzos. Desde la llegada del 28 de febrero del 63 hasta diciembre de ese mismo año, los legionarios han perdido 811 soldados. El 1 de enero de 1864 se recibe en Argelia la orden por parte de Napoleón que se embarquen más legionarios a México. Estos nuevos refuerzos se van a constituir en 4 batallones, los que llegarán a Veracruz el 21 de febrero, cada grupo integrado por 600 legionarios. Este número va a cambiar. No son todos de 600, había unos de 400, el mayor
560, 600, yo estoy redondeando números, aclarando, pero sí van a variar diferentes los números de integrantes legionarios por batallón. Vuelvo a decir, a 600 legionarios, estoy redondeando el número. Seguimos. El invitado. Eso está muy interesante. Durante el sitio de Oaxaca, aquí se da. Porfirio Díaz en 1865, Porfirio Díaz tiene que rendir la plaza de Oaxaca. Incluso después de varios combates, ya no tiene más opción. ¿Y por qué le ponemos el invitado? Eso es lo interesante. Yo me atrevo a decir, bueno, usted se lo va a decir mejor, para narrar un poquito ahí la historia. El 9 de febrero de 1865, Porfirio Díaz, pues, después de que la plaza de Oaxaca fuera sitiada por los franceses y por el rey, finalmente se rinde con 4,000 hombres, 60 piezas de artillería, un gran botín para el rey. Las bajas del rey no pasan de 10 muertos y 30 heridos. Cuando llega don Porfirio a rendirse, hay un golpe inesperado. Le llegan al general, ahorita les digo el nombre, al general que estaba comandando el rey en aquel estado. Era Porfirio Díaz, que pide una audiencia con el mariscal. El mariscal ordena, ahí va lo interesante, ordena formar a los legionarios para hacerle honores del rango militar a don Porfirio. Él rinde la plaza sin ninguna garantía, y el mariscal lo invita a dormir en el cuartel, en la misma habitación, pero no como militar derrotado. Le dice que él lo invita a dormir como invitado de honor. A lo que voy es que yo me atrevo a decir, seguramente será muy cierto, y esto tal vez voy a decir la fuente donde lo estoy sacando. Don Porfirio Díaz es el único militar en la historia de la Legión extranjera, como enemigo estoy hablando, que la Legión le ha rendido honores en tiempos de guerra, y lo invitaron a quedarse a dormir como invitado de honor. Un dato muy interesante, donde vuelvo a repetir, don Porfirio Díaz es el único militar que en tiempos de guerra la Legión extranjera le ha rendido honores. Porfirio Díaz estuvo 8 meses, por aquí tengo el dato exacto, no sé si 8 meses, prisionero de los legionarios. Después se va a escapar, logra escaparse, y bueno, pues ya sabemos la historia de don Porfirio, 30 años en el poder y siendo totalmente un héroe en Francia. La Legión va a tener muchos combates durante todo México. Yo lo voy a ir mencionando, como en Puebla, obviamente en Puebla, en Saltillo, son derrotados por el general Negrete en 1865. El 8 de junio son derrotados en Carboneras, San Luis Potosí. La Legión se establece en San Luis Potosí, toman Monterrey y Tampico. En Matehuala es prácticamente, después de Veracruz, Matehuala es como el centro donde ellos van a estar emplazados. El señor de la fotografía fue quien construyó la línea telegráfica de San Luis Potosí. Ahí obviamente, para estar en comunicación con el ejército francés y los legionarios. Muy bien. Déjeme, voy a hacer un paréntesis, Deme un minutito, que se me perdió una nota.
una cita. Aquí está, bueno. Continuamos, René. Todos estos combates los estoy nomás mencionando a manera de, para no dejarlos en blanco, pero es un tema muy largo. Números y muertos y hazañas. Incluso los legionarios llegaron a recorrer 90 leguas en tan solo 3 días. A Chihuahua. Pues resulta que los legionarios quisieron conocer Chihuahua también, y el 22 de junio de 1865 penetra el estado de Chihuahua el ejército francés, acompañados de 3 escuadrones del REM, cazadores de África, egipcios, son los que llegaron aquí a Chihuahua. Entre otros, los egipcios son los que van a sobresalir en número con estos 3 escuadrones que acompañan al ejército francés. Ahí podemos ver una foto, obviamente es una foto alusiva, no es de la época. Ahorita el 13 de agosto llega a Ciudad de Chihuahua 200 cazadores de África pertenecientes al RE, a la Legión extranjera. México estuvo a punto de tener su legión extranjera y afortunadamente no, porque había sido un decreto fatal. Pues resulta que el 11 de agosto de 1864, Benito Juárez firmó un decreto donde dice que aparte del pago como soldados que el ejército ofrece, a cada extranjero que llegue a servir a las Fuerzas Armadas Mexicanas se les dará la 4ª parte de una legua mexicana, algo así como de 4 kilómetros cuadrados. Afortunadamente, ningún extranjero llegó a México, porque con 370 hombres de otras naciones que hubieran respondido al decreto, se les tenía que haber entregado un equivalente en terrenos baldíos, obviamente, a la extensión de la Ciudad de México. Con 1000 extranjeros que hubieran respondido a este decreto, hubieran reclamado legalmente una extensión, algo así como al estado de Tlaxcala y de Oaxaca. Esta posiblemente legión extranjera solamente quedó en decreto y afortunadamente nunca llegó a nadie, a pesar de que en Estados Unidos estaban listos 20,000 hombres de color y que tampoco pudieron cruzar la frontera, soldados norteamericanos de color, y que no cruzaron la frontera. Imaginen ustedes si esos 20,000 hombres de color hubieran entrado al país a ayudar al ejército mexicano, a los republicanos, pues les entregamos todo México fácilmente, ¿verdad? Entonces nos hemos convertido en una colonia. Ahorita creo que hay alguien aquí de Querétaro. Escuché ahí, me mandó un saludo de Querétaro. Pues según conversaciones entre Napoleón, Maximiliano y demás personas, Napoleón había prometido que la legión iba a durar 10 años en México, sosteniendo al imperio. Y lo voy a leer textualmente. Según la convención pasada en el imperio francés y Maximiliano, la legión extranjera debía quedarse 10 años después de la salida del cuerpo expiratorio francés y debía concluir con 8 batallones de infantería, 2 escuadrones de caballería y 2 baterías de montaña. En fin, una compañía de zapadores y una compañía del tren de cuerpo. Esta organización, a eso es lo que voy por lo de Querétaro, se va a llevar a cabo el 16 de noviembre de 1866 en Querétaro. Se firma este acuerdo entre el imperio, donde Napoleón va a prometer que los legionarios se queden 10 años en México. No cumplió. Napoleón tiene otros intereses finalmente, y
La Legión abandona el país un meses después de firmar este decreto. La Legión se va a ir el 18 de febrero, sale el primer batallón, se embarca de Veracruz con rumbo a Europa para jamás regresar. 27 de febrero, sale otros batallones más y finalmente este sería la fecha. Ahí lo podemos ver. Gracias, René. El 27 de febrero sale el último batallón de México y no se cumple lo establecido en Querétaro. ¿Podemos darle ahí otro, por favor? Para atrás, por favor, René. Ahorita. Finalmente, aquí lo tengo a la mano, afortunadamente fueron 5,349 legionarios que pierden la vida en México. Muchos de ellos no van a morir por heridas en combate, sino que el vómito negro los va a acabar, los calores, y el vómito negro también fue una gran enfermedad. Y van a sufrir mucho los legionarios con este vómito negro. Les voy a decir quién fue el último legionario que muere en México. Se trataba del capitán Lafontaine, que muere en el hospital de San José de Grecia en Orizaba, Veracruz, el 22 de febrero de 1867. Su cuerpo, a su llegada, el 22 de febrero de 1867 muere el último legionario en México, pero de aquí sale otro más malherido que al llegar a Orán muere el teniente Ormano, de origen prusiano también, y el capitán Rowley, este era inglés. Son los últimos muertitos de la travesía de la Legión aquí en México. La Legión sigue combatiendo por diferentes partes del mundo. Como a manera de comentario, saliendo del tema de que la Legión en México, por ejemplo, en Vietnam, en el camino llamado Ho Chi Minh, los legionarios avanzan, para que se den una idea del peligro que era esa selva, avanzan 1 kilómetro por hora. Es el avance que tienen los legionarios en Vietnam. Fue ahí mismo, en Indochina, cuando festejan Camarón. Los legionarios han parado batallas o combates para festejar a Camarón, como lo hicieron en Indochina, que incluso ya después ahí tuvieron un intercambio, un problema. Y uno de los legionarios sacó su arma y le dispara al jefe francés. Esto pasó en 1957. Y en el acta en el juicio militar dice 15 días de arresto, no porque me haya disparado, sino porque falló su tiro a 15 metros de distancia cuando estamos en tiempos de guerra. O sea, eso fue el castigo, no haber dado en blanco a los 15 metros. Entonces, eso es parte de lo que hay en los legionarios. Actualmente hay un mexicano en la Legión extranjera, un chavo originario de Guadalajara, y se me está pasando una nota muy interesante, parte del tema. No sé si sabían que el estado de Chihuahua va a lanzar como candidato a diputado federal a Benito Juárez, cuando Benito Juárez se va a reelegir después de triunfar en el Cerro de las Campanas. Se lanza su reelección, y Chihuahua
nombra como candidato o le ofrece la Diputación Federal a Benito Juárez. Esto lo hacen los chihuahuenses con la sola intención de que en caso dado de que Juárez hubiera perdido la presidencia, él pudiera continuar con con un espacio, con una plaza en el gabinete o bueno, en el gobierno federal. Obviamente, pues no fue necesario nombrarlo diputado ya que se reeligió, pero este es un dato muy interesante y prácticamente desconocido aquí en el estado. Sin más, yo creo que eso sería cuánto, grupo. Y bueno, espero respuestas preguntas que pueda poder contestar. Ustedes dirán. Dígame, pues. Por último, la bibliografía. Aquí la tengo conmigo, la menciono, pero aquí la voy a tener y se las voy a mostrar ahí desde mi cámara. Son 4 libros y unos apuntes de internet, pero este es un gran libro. No sé si lo alcanzan a ver. La Legión, sí. La Legión. Este es el libro donde están hay diferentes fotos de legionarios. Se los voy a mostrar, así como se fue al Tupperware. Para que se den una idea, ¿no? Lo que es la bibliografía de la Legión. La intervención francesa y el imperio en el estado de Chihuahua. Chihuahua en la intervención francesa. Y este es un librazo también, donde está lo de Porfirio Díaz como invitado. Esto está escrito por generales y capitanes franceses y es prácticamente un muy buen libro sobre la Legión aquí en México. Pues esta es la bibliografía, este es el tema. Quedo mucho a desear porque hay muchas batallas que no se mencionan, muchos hechos de armas, pero creo que para empezar con una pequeña introducción del tema está muy interesante. Bien, pues un aplauso primero, ¿no? Antes de las preguntas, aquí para Trillo. Muy interesante, Trillo. Muy interesante. Vamos a iniciar con las preguntas. A ver si tiene alguien algún comentario, alguna pregunta. Bueno, vamos a empezar. ¿Quieres preguntar algo, Arqui? No, bueno. Había levantado la mano Héctor Iván. Héctor Iván. Bueno, en lo que se conecta otra vez, yo creo que lo sacó el sistema, ¿eh? También aquí mi pantalla está ahí volando, pero a ver, Trillo, ¿qué son las bibanderas? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está Trillo? También se lo llevó la corriente. Se me hace que lo desconectó el sistema, René. Bueno, a ver, alguien de los presentes, ¿qué son las bibanderas? A ver, Ricardo, se me hace que tú sí sabes. No, lo explicó él. Mario lo explicó que eran las personas que traían las vituallas de manera privada para que los legionarios pues compraran cosas de uso personal o alimentos o alguna tabaco, me imagino, cosas así, ¿no? O sea, no sé qué tantas cosas traían, la verdad, pero él lo explicó, ¿sí? Órale, Que gracias. llegaron desde la primera llegada de los milicianos, ¿no? Sí, ok. Por ahí Bueno, les mandé la imagen el frente y la parte posterior de la conmemoración que dan los franceses por las campañas en México. Se las mandé al chat por si la quieren poner para que la vean todos o vean en el chat, ¿no? a ver, estoy abriendo el chat. De todos modos, mientras vemos eso, una pregunta, a ver si la saben, en lo que se conecta Trillo, que yo creo ni cuenta se dio que se desconectó.
¿Por qué le dieron ese trato tan especial a Porfirio Díaz, los franceses? Tengo esa duda. A ver si alguien me la puede resolver o ampliar. Pues les gana en Puebla, pero no sé cuándo fue que le dieron el trato exactamente por fechas, si tenía que ver con eso o con alguna otra razón. Porque ahorita Trillo dice que bueno, en Francia era considerado como un héroe, Porfirio Díaz. Yo digo que posteriormente, cuando se va a radicar allá, ¿verdad? Pero, bueno, pues no sé. ¿Cuántos tiempos tuvieron los franceses por acá, en Chihuahua? Esa es buena pregunta también. Fíjate, Manuel, que esos libros que presentó Trillo, eh, yo creo, en los temas que explicamos relativos el año pasado a lo de Benito Juárez, nadie le entró a la cuestión de los franceses y esos libros están muy interesantes. Ahí los de la intervención francesa aquí en Chihuahua están muy interesantes y son en los que se basó este Trillo. Desgraciadamente, pues no, ese tema también se queda pendiente. Yo no, Y lo interesante también si se quedaron algunos de estos, porque si estuvieron algunos años, algunos que hayan decidido quedarse, sí, como colonos, no sé. eh, creo, creo que más que colonos se enamoraron. Pues ahí la fama, ¿no? Yo creo que acá Valleza, En Valleza. Valleza dicen. en Bayesa y en Temozachic, la familia Jaques, que es muy conocida en Temozachic. Y Sí. allá la gente de ojo azul, y eran pues un poquito más blancos que el común de los chihuahuenses. En Valleza está lleno de apellidos franceses, no nada más gente güera, los apellidos también son. Yo Órale. tuve un compañero en la secundaria que se llamaba Ismael Bordier, rubio completamente con los ojos azules como el cielo. No sé. Y su mamá también era completamente rubia. Ellos vivían en Chihuahua porque al papá lo asesinaron. Era maestro y ella también maestro y se vino aquí a vivir a Chihuahua. Y conozco varias mujeres y personas de allá que son completamente rubios con apellidos completamente franceses. Entonces, sí es cierto, porque yo creo que era una leyenda urbana, pero parecía ya. No, no es leyenda urbana, es una realidad. Es una comunidad muy, muy, muy conocida. Ok. Yo quisiera hacer un comentario aparte. Adelante. Eh, Todos conocen a los marines, ¿verdad? Chicos. Bueno, pues diríamos que la Legión extranjera era una especie de marines de los franceses. Y casi todos los libros y todas las películas hablan románticamente sobre ellos. Pero con el permiso de la audiencia, eran unos hijos de villa. Esa es la realidad. Eran unos asesinos contratados para matar. Ese era su asunto. Eran los que iban en la punta para hacerlos, para asustar a la gente. Todo lo que hicieron en África, que ahora lo hacen películas de la Legión extranjera como si fueran grandes hombres, la realidad es que eran unos asesinos. Ellos eran los encargados de dominar a la gente y entrarle y arrasaban con pueblos. No es una novedad. Si nosotros llegáramos a tener una guerra con Estados Unidos, los marines entrarían por Oaxaca inmediatamente y por Veracruz para dominar el centro lo más rápido posible. Probablemente paracaidistas en la en el sur de la Ciudad de México, también de la marines entrarían igual. Entonces hay que verlos en un contexto realista. Aunque románticamente sean, después de esa guerra
con lo de Porfirio Díaz y todo lo que se nos comentó, asuntos tan románticos. La realidad es que la razón y el origen de los marines de la legión extranjera originalmente era fregar a los pueblos africanos en Argelia. Cuando Charles de Gaulle estaba de presidente de Francia, fue la última revuelta en Argelia cuando lograron ellos su independencia. Y la legión extranjera hizo su trabajo todo el tiempo que pudo hasta que fueron expulsados. Igual lo hicieron la legión extranjera en Vietnam. Ellos fueron los que entraron. Pero el clima y la forma de guerrear de los vietnamitas acabó por echarlos fuera. Los gringos entraron al quite en Vietnam buscando la manera de controlar la entrada del Vietcong, que está influenciado obviamente por la izquierda comunista de línea dura de China. Y pues lo que querían era que todo el sudeste asiático no cayera en manos de la izquierda. Bueno, pues entraron los gringos con la misma historia y con los marines entraron al principio. Después se empezaron a mandar chavalos porque se acabaron los marines. Entonces hay que ver el contexto de esto, que se oye muy romántico, pero la realidad es que nuestras potencias siempre se han dedicado al abuso para la dominación y extracción de bienes naturales de los países subyugados en donde estuvieron. Ahorita quien diga que no, pero la realidad es que seguimos siendo de una u otra forma colonia de los gringos, administrativamente, financieramente y con la compra. Casi el 70% de los productos que se manufacturan en México, que se hacen, se venden en Estados Unidos. Nos llegan a cerrar la puerta y nos ponen de rodillas, así de sencillamente. Entonces, hay que ver todos esos contextos. Se oye muy romántico, se oye muy bonito, pero no perdamos de vista nuestra realidad. Muchas gracias. Adelante, Héctor Iván. ¿Qué tal? Ahorita que comentaban los acuerdos que tenía el gobierno de Maximiliano con el gobierno de Francia respecto a la operación y el mantenimiento y la presencia de la legión extranjera. Ha habido un par de tratados que de hecho marcan como toda la cuestión de la presencia francesa en México. El primero, el más básico, el conocido, es el Tratado de Miramar del 10 de abril de 1864, que es por el cual Maximiliano viene a México. Y en el artículo tercero del tratado, se marca que la legión extranjera al servicio de Francia, compuesta por 8,000 hombres, permanecerá durante un lapso de 6 años en México. Una vez que el grueso de las fuerzas francesas se hayan retirado. El objetivo francés era muy similar a lo que hemos visto en las guerras de Estados Unidos en Vietnam o en Irak o en Afganistán, que era entrar, derribar al gobierno que estaba, meter el propio, el aliado, en este caso Maximiliano, y luego ya que el nuevo gobierno tenga su propia fuerza para defenderse, para sostenerse, y luego ya los franceses retirarse. Y bueno, es muy común que colapsen. Entonces, el Tratado de Miramar prevé 8,000 hombres de la legión extranjera en suelo mexicano, a cuenta, las tenía que pagar México, no iban pagados por o sea, el Imperio Mexicano no iba pagado por los franceses. Y hay un tratado adicional previo de París del 12 de marzo de 1864, que son instrumentos similares al de Miramar, donde igualmente viene que las tropas francesas evacuarán México a medida que el emperador Maximiliano pueda organizar y sustituirla por fuerzas propias del Imperio Mexicano, pero que una vez que haya abandonado el grueso del ejército francés, 8,000 hombres de la legión extranjera debían permanecer durante los siguientes 6 años apoyando al Imperio Mexicano. No sé, ese instrumento o otro convenio posterior que menciona Trillo, ese sí no tengo conocimiento, pero los dos conocidos y pues, sobre todo muy famoso el Tratado de Miramar, era lo que preveían respecto a la legión extranjera y al componente principal del ejército francés.
Sí, me marcó Trillo y se le terminó la pila, dice, pero ya está ahí por conectarse de nuevo. A ver si. Ven acá, licenciado. También ya se perdió, ¿verdad, Manuel? Sí, No. será el viento. Es que estuvo buena la falla. Sí. Seré el sereno, pero se desaparecieron varios. Listo, Bueno, Apenas me pude reincorporar. ya regresé. sí, Mario, Ahí sí, ya una disculpa, me quedé sin pila, pero alcancé a sacar la plática. Regresamos, grupo. Ustedes dirán. gracias. Oye, Mario, te iba a comentar, ese acuerdo del final respecto a la permanencia de 10 años de la Legión, yo no lo conocía, pero lo que sí tengo yo un conocimiento en el Tratado de Miramar, y hay un tratado que se firmó en París el mismo año, unos meses antes, sobre cómo iban a desplegarse las fuerzas francesas en México. Menciona que una vez que Maximiliano pudiera crear un propio ejército imperial, el resto de las fuerzas francesas tenían que salir de México, pero que durante 6 años iba a permanecer la legión con 8,000 hombres en México, 6 años posteriores a la salida de los franceses. Esto Ajá. se planeaba en 1864, obviamente no lo pudieron concretar. Sí, fíjate, y en el 66 vuelven en Querétaro, precisamente se firma ese convenio y 10 años era el tiempo que Napoleón le daba a la Legión en México. Está interesante, ¿eh? Trillo, una pregunta. Sí, ¿Por qué le dieron ese trato tan especial a Porfirio Díaz? fíjate que ahora sí que vale más decir no sé, a inventarme cualquier cosa y sería cuestión, un tema, materia de estudio, el saber por qué le dan ese trato a don Porfirio. Seguramente por las victorias que había conseguido, pero todavía no era el general que conocemos o que se conoció en Europa. Materia de estudio, Luis, te debo esta pregunta, esa respuesta un poquito más sólida que a lo que yo pueda decir, ¿no? Órale, sí, gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien Pues, más? ¿algún lo que me fui y ya regresé? Sí, lo que pasa, Trillo, es que también ahorita estábamos con la polémica o preguntando si se quedaron, alguien dijo si se quedaron en Chihuahua entonces por aquí salió que hay apellidos, hay familias en Valleza. Yo conocí una familia en Temozachic y Pite está mencionando que en Amiquipa también puso ahí en el chat hasta los apellidos de las familias francesas. ¿Tienes algún conocimiento de eso, Trillo? Es muy común, es muy sabido que los franceses en la sierra dejaron descendencia. Sí, sí, a manera de Vox Populi, sí tenía ese conocimiento de que habían dejado familia, que muchos habían incluso hasta desertado para quedarse aquí, algunos del ejército francés y posiblemente algunos de los cazadores de África que llegaron con ellos, los del rey que mencionaba. Yo más bien creo, o sea, claro, está relacionado todo esto. Como decía ahorita el Arqui Duarte, de que también, pues, a donde llegaba la legión, pues llegaban, eran invasores y eran unos malvados, unos guerreros extraordinarios, ¿no? Como en el caso de Argelia, pues que llegan y le parten su maceta a los argelinos, a los nativos. Aquí en México, pues en Chihuahua, estaba sucediendo lo mismo. Yo creo que en la huida de los franceses,
muchos se quedaron, ya no alcanzaron a irse con el grueso, digamos acá en Chihuahua, para eso tenían que irse hasta Veracruz. Simplemente el recorrido, los recorridos, que las noticias de alguna manera llegaban, pero yo digo que se quedaron en los pueblos sin ya poderse regresar y hacen patria, o sea, se quedan, ¿verdad? Esa es o sea, esa es una teoría, porque estamos en Chihuahua y lo que conocemos, pues aquí se dan los enfrentamientos, las batallas. ¿Qué tienen que andar haciendo allá en Amiquipa? ¿Tienen que andar haciendo allá en Valleza? Allá en Bueno, Temosis. pues andaban buscando el amor, licenciado. ¿Qué pregunta? Pues, ¿Verdad? Ya no había guerra, pero ya había amor. Acuérdate que entre el odio y el amor hay un paso. Y pues ellos se encontraron en ese paso del amor y no la guerra. Entonces yo creo que seguramente fue eso, ¿no? Que como tú dices, se quedan rezagados del resto del grupo o las distancias y simplemente pues ya no les alcanza el tiempo para irse y se quedan a hacer patria, como bien dices, aquí en Chihuahua y en algunas otras partes de México. La verdad es que el tema da para más y espero les haya gustado. Una disculpa, se me acabó en cuanto dije, y con esto termino, se acaba el celular, me esperó, fue lo bueno. Es un tema interesante, como bien comentaba al inicio, y saber que aquí estuvo la Legión extranjera, representado con egipcios, no se comenta. También eso de que Chihuahua va a nombrar como candidato a diputado federal a Benito Juárez, también es un dato muy importante, interesante, que tampoco se ha comentado. Espero les haya gustado el tema y no sé si alguna pregunta, algún comentario. Héctor Iván, quiere participar. Adelante, licenciado Héctor Iván. Maestro. Ahorita que mencionaban el tema de las tropelías de la Legión, también un poco la estructura de cómo funcionaba. Y en la actualidad, pues se hace un contrato por cierta cantidad de años, no recuerdo si son 10 años, y luego prácticamente todo el pasado del recluta se borra y puede iniciar incluso con una nueva identidad, una nueva vida tras haber servido en la Legión. ¿A qué se prestaba eso desde su fundación y a la actualidad? Pues a que personas que con pasado delincuencial o criminales, cuestiones de ese tipo, entren a la Legión y naturalmente está el riesgo de que, bueno, no necesariamente es un cuerpo con la mejor disciplina militar y obviamente como dominador colonial pues se presta a hacer mucho trabajo sucio. Ahora hay un detalle interesante. Durante la primera guerra de Indochina o la guerra de independencia de Vietnam, que pierde Francia en Dien Bien Phu, la legión extranjera estaba en su mayoría en ese momento con reclutas de origen alemán, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, muchos se sospecha, porque pues, son datos que la República Francesa obviamente ya ocultó y enterró, con pasados de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y que a pesar de haber sido el invasor, ¿verdad? En su momento de Francia, pues los reutilizó para tratar de mantener el control de sus colonias, tanto en Indochina como también en Argelia, que en Argelia estuvo muchísimo más brutal la lucha francesa por mantener la colonia bajo control. Entonces, incluso miembros de las SS estuvieron en la Legión extranjera en Indochina, ¿eh? Y fíjate, así es. Y luego un comentario que se me pasó. Hubo mexicanos en tiempos de la guerra aquí en el país, hubo mexicanos que fueron legionarios y pues México también tuvo su participación. No solamente el Estado Legionario de Guadalajara ha estado en la Legión, hubo un grupo de mexicanos en aquellos años que se dieron de alta como legionarios franceses. Esta es la manera de comentario. ¿Qué pasó? Bueno, Ricardo Fels. Sí. Bueno, sí, gracias. Mario, ahorita que decía Iván esto, yo quería preguntarte precisamente en el siglo XVIII y principios del XIX,
había la costumbre de marcar con la flor de lis a los Ujú. a los criminales. Y el símbolo de la Legión extranjera, si no me equivoco, es una flor de lis, ¿no? ¿Tiene Así que es, ver con este comentario que hacía Héctor Iván o no? seguramente debe tener alguna relación. No se lo puedo decir así con fuentes fuertes, pero si se fijan así a bote pronto, las cosas se van uniendo, ¿verdad? Y no está tan descabellado lo que tú comentas, lo que el maestro Iván también comenta, y se une, o sea, se Claro. presta para que haya un porqué y creo que sí, así a manera muy personal, creo que sí debe haber alguna coincidencia o algo muy acertado, no coincidencia, algo muy acertado sobre la flor de lis y estos rufianes, ¿no? Que llegaron a ser parte de la legión. Sí, sí. Ok, gracias. Creo que Héctor quería participar. Héctor Chacón. Ah, Adelante, sí, ¿qué Héctor. tal? Sí, buenas noches. No, pues mi comentario también y pregunta para Trillo era sobre el tema ese de la flor de lis, pero más bien así parece como si fuera una flama. O sea, ¿por qué ese diseño de flama? O sea, la flor de lis la usan mucho desde los Religiosos, ¿no? 1850 con los Boy Scouts, con Robert Baden-Powell. Pero flor de lis como la conocemos, ¿no? Pero ahora, ¿por qué también la flor de lis, pero como si fuera flama? Me llamó mucho la atención Eh, el tema del emblema. me lo Gracias. llevo de tarea para no hablar apasionadamente, me lo llevo de tarea y pues me comprometo a en una próxima reunión poder dar o platicar y dar esa respuesta. ¿Les parece? Porque ahí sí lo desconozco totalmente el emblema, o sea, no sé el por qué van a elegir ellos esta flor de lis, pero recuerden que también es un emblema que significa poder. La flor de lis significa poder. Entonces, por ahí también va relacionado. Órale, interesante. Y no, pues ¿Alguien? felicitarte, Trillo, muy interesante la Gracias. plática, la charla, y como dices, Gracias. pues sí, adelante, da para más, hay que entrarle. Gracias. Bastante. Una pregunta nada más, Trillo, me quedé con una duda. Adelante, Cuando Jaime. fue lo de la batalla de Puebla, se habla de Ujú. 65 legionarios nada más y 2000 Así es. soldados Lo de franceses. Camarón, Correcto. lo de Fueron Camarón, fueron 65 lo de Camarón. 65 contra 2000 finalmente de las tropas republicanas de Francisco Milán. Ese es el número. Y esos 65 van Sí. a dar baja a 300 mexicanos. Ah, ok. ¿Eran sicarios, por decirlo de alguna manera? ¿Los legionarios o no? Pues yo digo que, como dice el Pues sí. maestro, la mayoría fueron personas que posiblemente tenían un pasado muy duro en su país y al Correcto. llegar a la legión, pues son cobijados por Francia. Ok. Y pues yo creo que por eso también el valor temerario y suicida, ¿no? de esos combates, en este caso el de Camarón. Y como comentaba durante la plática, es la fecha más importante en la historia de la Legión extranjera que hasta el día de hoy se sigue conmemorando y este año lo van a hacer igual ahí en Veracruz. Es lo que me llamó la atención precisamente lo que estabas narrando, ¿no? De que cada año y en cualquier parte del mundo se En menciona cualquier la parte del batalla. mundo donde haya un destacamento legionario, van a parar Sí. sus actividades para conmemorar a los caídos de Camarón. Y como dije ahorita ahí durante la plática, esa frase de decir vamos a hacer Camarón o tenemos que hacer Camarón se refiere Sí. que hasta el último momento. Ah, ok. Gracias y muchas felicidades. Sí. Gracias. ¿Dónde queda Camarón? En Veracruz. ¿En dónde, mero, no? Híjole, Entre Córdoba y Veracruz. sí.
Y es algo así, yo me imagino que debe Correcto. ser algo así por las fotos que vi buscando, haciendo esta ponencia. Ha de ser algo así como el Sausinge. Ok. Órale. Gracias. Dele. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Algún comentario? Yo sí quisiera nada más sobre lo que decías del fusil rayado. No soy conocedor en forma de armamentos, pero yo creo que lo que decías del espiral, más que potencia, da precisión en el tiro. Al salir la bala por el mecanismo helicoidal, se mantiene más la estabilidad y la puntería. Ese es el factor, en mi opinión, pero hay que los expertos como Héctor Iván nos aclaren, a ver si tengo razón. Sí, porque también yo en armas también no conozco mucho a profundidad de las armas, ¿eh? Sí, no, la espiral sirve para dar precisión. Ese rifle se utilizó en la guerra de Crimea con bastante éxito. Luego lo sustituyeron por uno llamado Schiss Point, que creo que alcanzó en México los últimos años, aunque está más relacionado con la guerra franco-prusiana. Lo que sí es que en un momento dado, los franceses se toparon en el norte de México con soldados republicanos armados con rifles de repetición norteamericana que estaban más avanzados que los franceses, porque venían ya de los primeros de la guerra civil. Okay. En esa carrera armamentista, ¿no? Van sacando novedades y probándolos, esas armas de fuego, probándolas pues, en los países más amolados, ¿no? Todo el tiempo, por tercer país. Bien. Bien. ¿Algún otro comentario, compañeros? Pues miren, dice de Ana Núñez para todos, Trillo, una información muy interesante, gracias por compartir y abrir este espacio para enriquecer. Bueno, no tengo problemas aquí con la computadora, batallé mucho para conectarme. Está haciendo airecito aquí en Chihuahua y muy frío. Mañana está pronosticado 2 grados, pues va a estar sabroso. Pero de cualquier manera, pues cuídense mucho, protéjanse mucho. Agradecerle nuevamente a Mario Trillo. No, gracias, Lick. Gracias, René, por incluirme ahí en las pláticas. Ahí después nos vemos con lo de la muerte de Pancho. Y está pendiente la historia del tango, de otro tema muy interesante. Árale. ¿Historia del tango? Así Ese hay es. que hacerlo en vivo, ¿no? En el parque. Va, hay unas guitarras bien vivo. Así, ¿no? Será bueno, será. Nos vemos a la historia Oye, del René,